Marcos capítulo 9 y el versículo 14. Dice así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud: dijo el maestro, traje a mi hijo que tiene... Y respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Ahí le vamos a parar a la escritura. Quiero dar unos breves apuntes al respecto de este versículo. Dice que Jesús estaba caminando y que vio que los escribas estaban discutiendo con sus discípulos. Y les preguntó: ¿qué está pasando? Dice: hay un endemoniado y nadie lo puede ayudar. Nadie puede ayudar a este endemoniado, está muy fuerte, ¿verdad? Porque sacudía al muchacho y sacaba espumarajas. Yo me imagino que eso es como espuma blanco, ¿no? Como que si está infectado o algo así. Y dice que sacudía al muchacho y que se echaba el muchacho endemoniado en el fuego para que se muera, o sea, para que se suicide, o se echaba en el agua para ahogarse, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que este demonio controlaba a ese muchacho muy feo. Y Jesús le preguntó al padre del muchacho, le preguntó: ¿hace cuánto que hace esto? Y el padre le dijo: desde niño, ¿verdad? Entonces nadie podía hacer nada, ¿verdad? Los fariseos, los escribas no podían hacer nada, los discípulos no podían hacer nada, nadie podía hacer nada. Pero dice la Biblia que Jesús se enojó con sus discípulos, con la generación en total. Le dijo: ustedes son incrédulos, ¿y hasta cuándo los voy a soportar? Así. Y dice que el padre del muchacho le preguntó a Jesús: ¿puedes hacer algo por mi hijo? ¿Puedes quitarle el demonio? ¿O puedes hacer cualquier cosa que nos va a ayudar? Si puedes, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque esto es muy feo, es algo muy grave. Y dice la Biblia que Jesús le dijo al padre, le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. So Jesús, cuando le pregunta, el padre le pregunta a Jesús: ¿puedes hacer algo? ¿Puedes tener misericordia? Y Jesús no le dijo: sí puedo hacer algo, o no puedo hacer algo. Jesús le dijo: ¿tú puedes hacer algo? ¿Verdad?
O sea, Jesús le revertió la pregunta. Si tú puedes creer, dice en el versículo 23, Marcos 9:23, dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. Entonces, Jesús no está hablando de sí mismo aquí. Jesús no dijo, oh, yo sí puedo sacar al endemoniado. Jesús le dijo al Padre, si tú puedes creer, para el que cree todo es posible. Entonces, Jesús le dice al Padre, está en tus manos, ¿verdad? Tu hijo está en tus manos. No está en las mías, no está en mí ayudarte. Esto es si tú puedes creer. Amén. La respuesta tú la tienes, ¿verdad? Tú tienes la respuesta. Este endemoniado muchacho sufría de muchos problemas, ¿verdad? Tenía un espíritu, dice, sordo y mudo. Tenía un espíritu también de suicidio. Tenía un espíritu violento, porque se revolcaba con violencia. Y lo que estaba viendo era que de niño lo pueden soportar, ¿no? Pero ya de grande, ya su fuerza es mayor, ¿verdad? Y ya iba a llegar a un punto que los padres o la gente no iba a poder agarrar al endemoniado, ¿verdad? Porque si el endemoniado se echaba al fuego, ¿ya quién lo iba a sacar? Porque ya iba a estar grande, ya iba a pesar 200 libras, 300 libras. De niño lo podían sacar, pero ya iba muy grave y iba a la muerte, ¿verdad? Al camino a la muerte. Y tú, si usted me estaba escuchando, ¿verdad? Hay muchas veces que alguien que tú conoces, un familiar o un amigo va hacia el camino de la muerte. Y ya al principio se le aceptaba, ¿no? Porque al principio era poquito. Pero dice la Biblia que cuando un demonio sale, a veces vienen más y se le meten a la persona y vuelven a ser peor que cuando se le salió el demonio. Bueno, ese es otro tema. Pero dice que va en peor la situación, ¿verdad? Y Jesús le dice, tú puedes ponerle un paro a esto. Le dijo al papá, tú puedes ponerle un paro a esto, ¿verdad? Entonces Jesús te dice a ti, tú puedes poner un paro en tu situación, ¿verdad? Porque si tu familiar va camino a la muerte, o tu amigo va camino a la muerte, o tú vas camino a la muerte y estás peleando contra demonios, ¿verdad? Estás peleando con guerras espirituales, tú puedes hacer el paro, ¿verdad? Tú puedes poner en paro eso, ¿verdad? Tú puedes poner en paro a tus hijos, a tus amigos, a ti mismo, y salvar tu vida, salvar las vidas de tus amados, salvarlas de la muerte, ¿verdad? Y es lo que Jesús le dice al padre del hijo endemoniado. Le dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y dice la Biblia que el padre, en el versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame mi incredulidad, ¿verdad? Esto es muy chistoso porque cuando dice que el padre dijo creo, inmediatamente, pero a la vez tenía así como miedo, ¿verdad? Porque dice ayuda a mi incredulidad. Y eso es aceptable, ¿verdad? Porque a veces uno dice, oh, yo creo, pero no sé si mi fe es suficiente, ¿verdad? Y la vida, como Jesús le dice, si puedes creer, pero no te dice, Jesús no te dice que midas tu fe, ¿verdad? No te dice, cree mucho, cree poco, dice si puedes creer, ¿verdad? Porque dice la Biblia que si crees, todo es posible, ¿verdad? No te dice, cree mucho, Jesús no te va a poner presión de creer mucho, o de que empieces a creer, oh, yo soy de mucha fe, oh, no, solo se ocupa creer, amén. Si tú crees, si tuvieras la fe como de un grano de mostaza, dice la Biblia, le dirás a ese monte que se mueva al mar y se moverá. Entonces, esto era suficiente que él crea, porque Jesús le dice, si tú puedes creer, es posible. Y dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces creía
pero no creía así como Pedro, como Benny Hinn. Él tenía una fe así, como de un recién convertido, ¿verdad? Que no sabe qué es lo que está pasando. Entonces dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad, Jesús. Y dice la Biblia en el versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndolo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Entonces dice la Biblia que Jesús ayudó a aquel muchacho y a su padre. Y dice que echó fuera el demonio y le dijo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces hay alguna clave ahí que dice que cuando un espíritu malo se va y luego agarra otros 7 espíritus y vuelve a entrar y descompone más. Bueno, aquí Jesús para los que dicen eso, o los que dicen, mira, así te enseña cómo Jesús sal de él y ya no entres más de él. Tome nota, para que saque a los demonios de la manera correcta. Y dice la Biblia que salió el demonio del muchacho y que quedó como muerto, pero dice que Jesús le tomó la mano y se levantó el muchacho. Amén. Entonces, Jesús ayuda. Amén. Si tú puedes creer y Jesús no te pide que creas así, yo creo que Jesús puede abrir el mar por mí. Jesús te pide que tengas fe, ¿verdad? No te dice, ten la fe que pesa mucho, ¿verdad? Pero dice, ten fe y yo voy a hacer lo demás, ¿verdad? Porque el Padre estaba agonizado, ¿verdad? No sabía qué hacer y le dice, ayúdame, yo creo, y si hay incredulidad en mí, ayúdame. Y Jesús no rechaza eso, ¿verdad? Él no rechaza que tú tengas un poco de temor o un poco de duda. Él no se va a enojar por eso, ¿verdad? Él va a hacer el milagro por ti si tú tienes fe. No te dice mucho o poco, nomás dice ten fe. Y por eso aquel padre recibió ese milagro. Y ya vamos a terminar poquito esa transmisión en Marcos 5 y 21. Bueno, ahí le voy a parar. Marcos 5:21, léalo después, ¿verdad? Ya por su propia cuenta, ahí quedamos. Pero antes de terminar, le quería decir un testimonio personal, ¿no? Y esto no estaba planeado. Pero cuando leí esto me acordé mucho que a mí me pasó algo similar, ¿verdad? No estaba endemoniado, así. Pero yo tenía una pierna más larga que la otra. Y una estaba más larga que la otra. Y una vez yo y mi papá fuimos a ver a un predicador, ¿verdad? Y dice el predicador que él empieza a orar por la gente que tiene pie plano. Y yo no tenía pie plano, ¿verdad? Yo tenía una pierna más larga que la otra. Pero el predicador dice, vengan todos los niños que traen pie plano. Y vinieron como 5 niños al frente. Y luego mi papá, me acuerdo que me agarra y me lleva para adelante para que el predicador ore por mí. Y luego le dice al predicador, ¿él tiene pie plano? No tiene pie plano. Está bien, ahorita oramos por él. Y ya cuando oraron por mí, estaba orando por mí y eso es lo que pasó. Me acordé que yo no tenía fe. Yo no sabía ni lo que estaba pasando, ¿verdad? Mi papá tuvo fe, salió de la iglesia, me llevó al frente, yo tenía como 15 años, me llevó al frente para que oren por mis piernas. Pero yo no tenía fe, mi papá tenía fe. No sé si tenía mucha o poca, pero apenas creía en Jesús, ¿no? Yo no sabía que si Jesús hacía milagros o no.
¿verdad? Para mí era cosa que no había pasado en mi vida. Entonces no puedo decirte, yo tenía mucha fe. Yo tenía fe, mi papá tenía fe, pero era cierta cantidad, ¿verdad? Y fuimos y pasamos al frente y dice el predicador, ok, voy a orar por tus piernas para que crezcan. Y en cuanto empiece a orar el predicador, yo cerré mis ojos para que crea, ¿no? Yo dije, voy a cerrar y voy a orar con más fuerzas, voy a tratar de hacer algo yo, ¿verdad? No sé, en mi mente, no sé, manipular mi mente, no sé qué quería hacer, pero el predicador me dice, mira tus ojos, abre tus ojos y mira el milagro, ¿verdad? Para que después testifiques. Entonces, cuando hice eso, yo tuve fe, ¿verdad? Tuve la expectativa de que algo va a pasar. Pero, y después empiezan a crecer mis piernas, ¿verdad? Cuando el predicador ora, mis piernas crecen y ahora mis piernas y mis pies están parejos. Y entonces, al instante recibí el milagro, ¿verdad? Como al muchacho que está endemoniado y al instante se le sale el demonio. Pero mi punto es que no crea que yo y mi papá somos Ben King o algo así, ¿verdad? Somos gente normales que teníamos fe en ese momento y mi papá me sacó de la isla al frente, ¿verdad? Y mi punto es que si tú tienes fe, ¿verdad? Tú pídele el milagro a Jesús y Él lo va a hacer. Pero Jesús no te está pidiendo cuánta Biblia sabes o cuánto has ayunado o cuánto has orado. Él te está viendo a ver si tienes fe. Porque Él le dice al Padre, si tú tienes fe, todo es posible para que cree. Y eso es lo que movió a mi papá para llevarme para que oren por mí. ¿Verdad? Porque, ¿sí entiendes? Entonces, le dejo ahí y voy a leer el versículo una vez más. Y con eso terminamos en Marcos 9:23. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Y con ese termino el mensaje de esta noche y le voy a dar el tiempo al pastor de unos momentos. Voy a orar rápidamente para los que nos están escuchando a través de las medias. Voy a orar por la gente que ocupa un milagro en su vida, ocupa algo sobrenatural, si hay un endemoniado que tú conoces, si hay alguien que está enfermo, si hay un problema en tu vida grave o chico, voy a orar para que Dios abre puertas, para que Dios sane, para que Dios libera al que está endemoniado, para que Dios sane al que está enfermo. Señor Jesús, yo te pido en el nombre de Jesús que para la persona que cree, si hay alguien que cree al otro lado de la tele, de la radio, que tú hagas un milagro. Si hay un endemoniado en el familiar, si hay un endemoniado escuchando, yo te pido que lo liberes ahora en el nombre de Jesús y que ese endemoniado no vuelva para atrás a esa persona. Y te pido, Señor Jesús, que liberes a todos los que están escuchando, lo liberes a las personas de todos demonios, de sordo y mudo, de suicidio, a todo demonio que está atacando a la gente mentalmente o como sea. Y también te pido por los que están enfermos que tú toques a esas enfermedades para que sean sanas, que tú quites toda enfermedad de sus cuerpos y tú sanas a cualquier persona que cree y que toma y recibe esta palabra. Te doy gracias, Señor Jesús. Ora por las almas. Ahora te pido, Señor, vamos a orar por las personas que no tienen a Jesús en su corazón, que no conoce a Jesús, que no es cristiana. Y repite esta oración, ¿verdad? Esta oración es para que tú le digas a Dios que te perdone tus pecados, para que Dios te perdone, para que Dios entre en tu vida, entre en tu hogar, entre en tu vida y tu corazón y haga un cambio en ti. Señor Jesús, te pido por la gente que está ahorita orando, repitan conmigo, Señor Jesús, perdona mis pecados, entra en mi corazón, cambia mi vida, quiero cambiar mi vida, entra en mi corazón, entra en mi hogar, en mi familia, haz un cambio sobrenatural. Yo te recibo, Señor, como mi único Dios, como mi único Salvador. Yo te pido que perdones mis pecados, Jesús, perdones los pecados de mis familias. En el nombre de Jesús.